Queridísimos oyentes, sean ustedes todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este nuevo episodio de Medio Extremo Podcast con quien los saluda desde este lado, Guillermo Colini y el señor Santiago O'Donnell. ¿Qué tal? Un gusto nuevamente, Guille. Bien, gente hermosa. Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer vía correo electrónico en medioextremo@gmail.com. También en Twitter nos pueden buscar como Medio Extremo y en Facebook con la misma modalidad, Medio Extremo. Pueden comunicarse, escribirnos, consultarnos y Santiago les va a contestar sus preguntas o inquietudes. Bien, yendo sin perder demasiado tiempo, Santiago, el ámbito de lo nacional, algo que es un tema candente y que separa y divide las aguas de la sociedad, como lo es el aborto y el tratamiento que próximamente el día 13 de junio se va a tratar en el Congreso. Sí, con resultado muy incierto hasta el momento. Creo que hay una diferencia de 1 o 2 votos entre los que se han declarado a favor y en contra de despenalizar el aborto, con unos 30 diputados todavía indecisos o que no han hecho conocer su punto de vista, con movilizaciones en las calles, el movimiento Ni Una Menos, el lunes, es lo último que se vio, pero también mucha actividad en las redes sociales. O sea, creo que es un tema, y algunos, claro, acusaron al gobierno de usarlo como cortina de humo, lo mismo que el Mundial, lo que sea. Es un tema realmente dominante y me parece que no está recibiendo en los medios, sobre todo en los grandes medios, el lugar que se merece. O sea, me parece que la sociedad en general está hablando de eso y no de otra cosa, y sin embargo no lo veo reflejado sobre todo en Clarín y sobre todo en La Nación. Y en el caso de Página 12, que sí le da mucha pelota al tema, me parece triste o lamentable, no sé cómo llamarlo, que prácticamente muestre un solo lado, digamos el lado de la despenalización, y no refleje también los argumentos del otro lado. Yo no sé si a nadie le importa cuál es mi opinión, pero para mí no es un tema fácil ni es un tema sencillo y tiene muchas aristas. O sea, porque sí es fácil para mí decir que no debería penalizarse, porque yo creo que no es un tema que se resuelve con acciones criminalizando el aborto, ¿no? Y bueno, y aparte hay un tema sanitario muy claro de que muchas mujeres mueren por abortos ilegales, y eso para mí es un gran problema. Y desde los 60, cuando vivía en Estados Unidos, se me inculcó esta idea de que las mujeres deben tener control sobre su cuerpo, con lo cual también lo siento así, pero bueno, me parece que hay preguntas que subyacen, que son muy complicadas, como por ejemplo el tema de cuándo empieza la vida, ¿no? Si es en el momento de la concepción, como argumentan muchos, no sé cómo llamar cada grupo, porque cada palabra tiene un peso, ¿no? Los pro vida por un lado, se puede decir, para aglutinarlos si se quiere, y los pro aborto por otro, pero sí, son controvertidos ambos. O sea, alguien decía el otro día que todos están a favor del aborto, solo que unos a favor del aborto legal y otros del ilegal. Los de pro vida también, mucha gente dice que al contrario, que son pro vida los que están a favor de la vida de las madres y también de los chicos. Yo creo que el tema pasa más bien por, de vuelta, si la pregunta es el instrumento, ¿no? De la criminalización es la mejor manera de que haya menos abortos. Yo creo que en general nadie está a favor del aborto. O sea, una cosa es estar a favor del derecho a abortar sin tener que pagar consecuencias criminales, y otra cosa es decir, uy, qué bueno, me encanta abortar, o quiero abortar, o me gustaría abortar. Yo creo que ahí nadie está a favor de eso. Ahora, cuando, de vuelta, me parece que en este debate subyacen muchas preguntas sobre, por ejemplo, cuándo empieza la vida, si empieza en el momento mismo de la concepción, porque ahí, a partir de ese momento en que el huevo está fertilizado, ya tiene ADN propio, ¿no? Entonces, mucha de la gente que está a favor de mantener las leyes que criminalizan el aborto piensan que se está matando a alguien cuando se aborta.
hay otro momento, creo que es a los 3 meses y pico, donde queda totalmente formado el feto, ¿no? Con las manos, con los órganos sexuales, con la cabeza, en fin, con todo, hasta los dedos del pie. Entonces por ahí empieza ahí la vida. No sé, me parece que es un tema muy profundo y muy difícil, donde, bueno, de vuelta, mi opinión no me parece que sea tan importante. Me parece que ninguno de los extremos está bien tampoco, ¿viste? Cuando escucho hablar de aborteras o viva el aborto, ¿viste? No, yo no estoy de acuerdo. Exactamente. Yo veo puntualmente, y con respecto, por supuesto, a los dos puntos de vista, que se ve en muchos aspectos cierta ridiculez en las posturas de los pro vida. Por ejemplo, incluso Lilita Carrió hablando de que este va a ser un método anticonceptivo de las chicas de 11 o 12 años que tienen hijos de sus patrones y demás cuestiones. Y la verdad que no sabes si diciendo eso está a favor o en contra del aborto, si no lo pones en contexto. Hay que precisar bien los términos. De vuelta, digo, a favor del aborto no está nadie, no conozco a nadie, o muy pocos, digamos. Hay gente muy radicalizada que por ahí puede decirlo, ¿no? Pero me parece que es a favor o no de criminalizarlo el aborto. Esa es por lo menos lo que se debate en el Congreso, y después lo que se debate por ahí más a fondo, de vuelta, es cuando una persona se convierte en una persona, ¿no? Y me parece que son preguntas complicadas, bueno, y todo el tema, por supuesto, sanitario, el riesgo de los abortos ilegales y clandestinos, y bueno, un montón de cosas. Esta semana, mejor dicho, la semana que cerró, estuvo muy interesante la exposición del ministro Rubinstein, el ministro de Salud del gobierno de Macri, que habló a favor de la despenalización desde el punto de vista de la salud. También estuvo otro asesor del gobierno actual, que es un connotado y reconocido radical, Ricardo Gilavedra, que fue juez del juicio de la Junta, que también desde el punto de vista legal habló del tema. Y de vuelta te digo, lamentablemente no termino de enterarme de muchas de las presentaciones que hacen de los que piensan del otro lado, porque los medios no lo reflejan. Y por más que simpatice yo mucho más con la otra posición, me gustaría escucharlo, porque de vuelta me parece que es un tema que realmente habría que debatirlo bien a fondo, y está bueno que haya tanto interés en la sociedad. El mundo en general creo que está yendo más hacia la despenalización, y de vuelta ese es el tema en el cual yo por lo menos no tengo tantas dudas. Pero me parece interesante, por ejemplo, que las 4 mujeres más poderosas de Argentina, y cruzando el arco ideológico, están todas en contra de despenalizar el aborto, ¿no? Y estamos hablando de María Eugenia Vidal, de Cristina Kirchner, de Lilita Carrió, que mencionaste, y Gabriela Michetti, todas de un solo lado de la cuestión y no precisamente del pañuelo verde. Fue un tema también que fue muy, muy mencionado en los Martín Fierros, que se vieron el domingo a la noche. O sea, es un tema que está ahí y que un poco muestra para mí, sobre todo, cómo le cuesta a los grandes medios por ahí estar encima de esto, de algunos de los temas que marcan mucho más agenda a través de las redes sociales y de medios alternativos que de los grandes medios, que se están un poco perdiendo esta película. Continuamos acá desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo aquí en el estudio de Radio Arroba con el señor Santiago O'Donnell, y en este tema puntual hablamos de Brasil. Sí, Brasil, que bueno, viene arrancando un poco nuestro viaje por el mundo, vamos acá al país vecino, ¿no? Sin movernos de casa prácticamente. Brasil, bueno, hace unos días largos que venía con el tema del paro de transportes, y una cuestión puntualmente por la suba de los combustibles. Ahora renunció un personaje controvertido, el presidente de Petrobras, y da la impresión de que Temer se está quedando cada vez más solo. Sí, renunció Parente. La verdad que era un personaje que parecía intocable hace un mes.
un empresario muy poderoso, que al paro de transporte, bueno, le siguió un paro de petroleros, de empleados de Petrobras que tuvo que ser levantado casi por la justicia brasilera, por un fallo de la justicia laboral que multaba así pero muy duramente a los sindicatos que adherían al paro. Prácticamente un fallo legal proscriptivo, ¿no?, del derecho a la huelga. Y decía, bueno, lo que bien decía, se está quedando más bien solo, porque ¿quién era este parente? Es un tipo que está muy vinculado al gobierno de Fernando Henrique Cardoso, socialdemócrata de Fernando Henrique Cardoso, había sido ministro de Fernando Henrique, y que representa, si querés, el ala más liberal del gobierno golpista de Temer, o sea, de la parte digamos, del mundo financiero, del mundo globalizado. Acá el que sale muy fortalecido es justamente el ala más nacionalista, más retrógrada. Joao Bolsonaro, el ex militar, así un tipo abiertamente racista y militarista y pro golpe y casi fascista o peor que fascista. La verdad que ha tenido actitudes realmente y declaraciones realmente alarmantes para lo que es el mundo civilizado. Este señor Bolsonaro apoyó el paro y salió fortalecido, inclusive en las encuestas. Los dos grandes ganadores con esta crisis fueron él y un señor que está en este momento en una cárcel en Curitiba, que se llama Luis Ignacio Lula da Silva, y que por supuesto representa a los sectores populares y al progresismo, mucho más aún ahora, te diría, estando preso, que se acercó mucho a los movimientos sociales, al movimiento Sin Tierra, al movimiento ¿cómo se llama?, Sin Techo, y también por supuesto a los partidos de izquierda. Bueno, se ha consolidado, digamos, como del centro para la izquierda como el gran referente. Es el principal candidato a ganar las elecciones de octubre, si bien judicialmente ha sido proscripto de esas elecciones, porque justamente porque tiene una condena por su supuesta corrupción, donde realmente las pruebas no aparecen y donde queda clara que esa condena es parte y es el eje de una persecución política muy clara, lo cual no quiere decir que uno ponga las manos en el fuego por Lula o que mañana pueda aparecer. O sea, hay algunas cositas con su hijo, por ejemplo, con la fundación misma, que realmente merecen ser revisadas. Nadie dice que no, nadie está por encima de la ley, pero lo que ha mostrado la justicia hasta ahora es simplemente ser parte de este golpe parlamentario judicial donde buscan meterlo a Lula preso por cualquier razón y cualquier motivo. Entonces, como te decía, cuando siempre parece que Temer se va quedando más solo, ahora y siempre hace algo que lo hace quedar más solo todavía. Él inclusive en un momento había lanzado un globo de ensayo como para poder ser el candidato de su partido, del PMDB, en las elecciones de octubre, y no logró mover el amperímetro para nada. Entonces finalmente volcó su apoyo, el poquísimo volumen que eso representa, a Meireles, su ministro de Economía, que justamente es un tipo que también estuvo en el gobierno de Lula, también estuvo en el gobierno de Fernando Henrique, y que viene a representar un sector parecido al de Parente, con lo cual parece que esta ida de Parente también debilita estas candidaturas que tanto el PMDB como el PSDB, que es el partido de Fernando Henrique, que a su vez postula a Geraldo Alckmin, el mismo exgobernador de San Pablo, que ya perdió con Dilma Rousseff y demás, y que tampoco consigue avanzar en las encuestas. O sea, la derecha busca un candidato más o menos potable, no consigue, entonces cada vez lo miran con más cariño a Bolsonaro, ¿no? Con lo cual
es preocupante por un lado, aunque realmente Lula está muy por encima de la intención de voto, y hasta diría que si a último momento Lula hace un dedazo y pone algún candidato, puede ser el diputado Pablo Pimienta, puede ser Gleisi Hoffmann, la senadora y presidenta del partido, también tendría muchas chances de ganarle a Bolsonaro, con lo cual la derecha también está mirando con mucho cariño la idea de suspender las elecciones o postergarlas, digamos, y eso sería a raíz de estas crisis o estos paros o conseguir que haya algún tema económico que amerite semejante movida. Pero al mismo tiempo todo esto pone en riesgo el crecimiento económico de Brasil, que este año finalmente iba a despegar. Se hablaba de un 2,5, ya hablan de 2,4, 2,3. Entonces todas las jugadas tienen sus riesgos, ¿no? Y mientras tanto Brasil sigue en su caos, con un presidente que no puede mostrarse, con una economía que ha sido golpeada duramente, que inclusive tenía una inflación del 3%, que hay que ver si la puede mantener. Todos los precios han subido mucho con estos paros. El transporte sabemos que tiene una incidencia muy fuerte en el precio de los alimentos, que la canasta básica, que siempre es lo que más afecta a los más pobres. Finalizando con esto y antes de pasar al siguiente tema, bueno, si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de medioextremo@gmail.com, esto vía correo electrónico por supuesto, después en Twitter o Facebook nos pueden buscar simplemente como Medio Extremo. Cambiando entonces, continuando con lo que es América Latina, vamos a hablar ahora puntualmente, Santiago, de lo que es la violencia en Nicaragua, que ya se viene cobrando más de 100 muertos en estos últimos días. Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Lo de Nicaragua es increíble. No sé cómo empezar, ¿viste? Porque es casi... tenemos a Ortega, que nos remonta a la revolución sandinista en el 79, la última revolución que las grandes potencias han permitido en el mundo, ¿no? La última revolución triunfante, que la verdad que enamoró a tanta gente esa revolución. Sobre todo a mí, por ejemplo, lo que más me gustó, si bien puede haber sido lo que más les costó a ellos, es que no fusilaron, ¿viste? Llegaron y, a diferencia de Cuba y la revolución cubana, tomaron el poder y no... hubo expropiaciones, por supuesto, y demás, pero no hubo fusilamientos de opositores, demás, ¿no? O sea, por eso digo que tampoco eso también le costó. Perdieron las elecciones después de una guerra terrible contra los contras. Las primeras elecciones libres que tuvieron las perdieron contra la derecha. Después se fueron armando alianzas, fueron volviendo. Y esto por ahí lo podemos emparentar con lo que vamos a hablar más adelante de España, pero la llamada piñata, grandes casos de corrupción que fueron quitándole legitimidad, y la mayoría de los comandantes se fueron yendo, fueron dejándolo a Ortega solo con sus corruptelas. Después aparecen denuncias realmente terribles sobre el abuso de menores de parte del mismo Ortega, que prácticamente lo convierten en un paria internacional. El tipo abre la economía de una manera que el OCDE lo declara, creo que la primera o segunda economía más abierta del mundo, con lo cual pareciera que son los ultra neoliberales, y después al mismo tiempo una alianza de Ortega con la derecha primero, y sobre todo con el obispo Bando y Bravo. Parece casi una ironía. Claro, un tipo que dirigía los contras, prácticamente, que dirigió la guerra, que fue el punta de lanza de la guerra contra el sandinismo, y se vuelve entonces el país más chupacirio de la región, sino del mundo, totalmente en contra del aborto, del matrimonio gay, de cualquier cosa que se le cantaba al obispo. Ortega
obedecía. Al mismo tiempo mezclaba este neoliberalismo y económico con una retórica anti-yanqui furiosa y una alianza con los países bolivarianos, grandes subsidios petroleros de Venezuela, muchas inversiones de China, incluyendo un fallido intento de hacer un canal interoceánico como el de Panamá, con un personaje chino también bastante raro, o sea, capitales desconocidos y demás. Y bueno, y en medio de todo esto, con su esposa, Rosario Murillo, una mujer muy carismática que empieza a tomar el control y demás, mientras su jefe de gabinete, su secretario personal, le ponen su apellido y le ponen plata a los hijos y las novias que genera Ortega a las niñas con las que él tiene relaciones, ¿no? Una cosa bastante grotesca, ¿no? Y en medio de todo eso, bueno, hay una reforma de pensiones que genera un rechazo, sobre todo de estudiantes y demás. Hay una marcha de estudiantes, Ortega la manda a reprimir, decenas de muertos, siguen más de 55 muertos en la toma, los estudiantes toman la universidad, Ortega avanza contra ellos. Y la semana pasada se hace la marcha de las madres de las víctimas, también yendo a la universidad, más de 200.000 personas se suman a las marchas y cuando llegan al centro de la ciudad, las tropas de Ortega les abren fuego, se tienen que refugiar en negocios, se refugian en la catedral, y bueno, y empiezan a aparecer grupos de choque orteguistas, algunos dicen escuadrones de la muerte, otros hablan de patrullas irregulares, queman medios de comunicación de opositores, intervienen en radios, canales de televisión, los tiran abajo. También hay reacciones y queman una radio a favor de Ortega, empiezan las piedras, hay como un vale todo entre los opositores, las fuerzas de choque orteguistas y la policía y digamos las fuerzas del Estado. Se denuncian también ejecuciones policiales y gente desaparecida. Sí, bueno, el organismo de derechos humanos más importante de Nicaragua habla de más de 100 muertos, ¿no? Y de una represión abierta. La semana pasada, justamente Ortega había apelado a su principal aliado, que es justamente Obando y Bravo y la Iglesia Católica, para abrir un diálogo con la oposición. Se había iniciado este diálogo y cuando viene la marcha, debido a la represión y la cosa, hasta la Iglesia dice que se retira del diálogo, con lo cual la última posibilidad de que pudiera haber alguna salida política más o menos razonable se pierde. Y bueno, y ahora de vuelta, como siempre lo decimos, porque lo hemos dicho en la Argentina desde siempre, la primera responsabilidad es del Estado. Los muertos en este momento los está poniendo la oposición. Entonces, si bien últimamente los grupos opositores, algunos más chicos y en forma repudiable, también han apelado a la violencia, y repito, una radio sandinista también fue quemada, me parece que es el producto de... esto viene después de más de 100 estudiantes muertos. Esto viene después de que Ortega desatara sus fuerzas regulares y también que armara grupos parapoliciales para atacar a la gente que marchaba, ¿no? Me parece que otra vez que la responsabilidad es del Estado, que el gobierno de Ortega en este momento ya es impresentable y que lamentablemente, porque él ya se ganó la reelección eterna, yo creo que viene por el tercer término seguido, no tiene ninguna intención de dimitir, ha previsiblemente acusado a la oposición y decir que es terrorismo, y ya ha empezado a decir que no va a renunciar. Eso me parece bueno en realidad, porque cuando alguien empieza a tener que decir que no va a renunciar es
porque estás más cerca de hacerlo. Pero lamentablemente no le veo otra salida que la resistencia civil, pacífica, y bueno, que termine esta dictadura en Nicaragua, y no tengo miedo de usar la palabra, porque me parece que cualquier cosa que tiene que ver con la reelección eterna, con la cooptación de los tres poderes del Estado, aun cuando haya elecciones, me parece que estamos, si no en una dictadura, en un régimen autoritario. Así que la verdad que es muy preocupante la situación, y sobre todo, bueno, son las viejas contradicciones, ¿no? Que todos los organismos de derechos humanos parece que cuando la represión viene de un Estado gobernado por alguna persona que de vuelta ni siquiera es de izquierda, sino que simplemente tiene una retórica bolivariana y antiimperialista y se beneficia del petróleo subsidiado venezolano, entonces por esas razones hay que perdonarle la vida y no decir nada y concentrarnos, viste, en medio desmayado, qué sé yo, en un país que pueda ser, si pasa en Chile o en Perú o en algún país que no nos gusta, entonces denunciamos todo, y si pasa en Venezuela o en Nicaragua o algún país que es progre, entonces nos callamos la boca. Y la verdad que me parece que por suerte, es muy feo decirlo así, pero en el caso nicaragüense, lo que está pasando en estos días es tan pero tan grosero que me parece que tiene que servir para abrirle los ojos a algunos organismos de derechos humanos, sobre todo en la Argentina, que asocian, digamos, la lucha por los derechos humanos con la lucha revolucionaria de algunos grupos de la izquierda. Dando vuelta un poquito el plano mundial, en este caso lo situamos en Europa. Cruzamos el Atlántico. Hace frío para nadar, pero sí lo cruzamos finalmente. Nos vamos, por un lado, a Italia, y este gobierno que finalmente se logró llegar a un acuerdo, y España, Rajoy que se tuvo que Rajoy, exactamente. 2 cambios de nuevos gobiernos en Italia y en España, ¿no? En el sur de Europa, grandes cambios. Al unísono, se puede decir. Un poco para lo de Italia no nos vamos a explayar mucho. Cualquier cosa invitamos a los oyentes a escuchar el podcast de la semana pasada, donde hicimos un análisis más a fondo, ¿no? Sí, preocupante, como decimos, sobre todo para los europeístas, esta coalición entre populistas o indignados, o como queramos, antisistema, como se quiera llamar al movimiento 5 Estrellas, y el grupo xenófobo, ultraderechista, chauvinista, racista, como es la Liga, ambos con uno mucho más joven que el otro, pero ambos, digamos, formados por personajes que ya no son los que lideran su formación. Ya no está Bossi, tampoco está ¿cómo se llama? El líder de 5 Estrellas, hacerme acordar, Guillermo, no te estoy hablando de Di Maio, el líder actual, sino el que formó el cómico. Pepe Grillo. Pepe Grillo, gracias, no me salía, genio. Digo que ya no están ni Grillo ni Bossi, pero sí están ahora Salvini y Di Maio, y sigue más o menos lo mismo. Digamos, Di Maio no sabemos nada, es una incógnita, no sabemos qué quiere hacer, qué quiere ir, y mientras tanto Salvini ya marcó la cancha, ya empezó, y lo primero que hizo es, se hizo nombrar ministro del Interior, ambos son viceprimeros ministros. Sigue esta figura Conte, que también es como primer ministro, un tipo
casi desconocido. Que parecía que no iba a entrar. Que no iba a entrar por el diploma trucho. Digo, es interesante cómo el tema de la corrupción, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, va ganando fuerza, ¿no? Y lo vamos a ver con más claridad en el tema español, pero bueno, entonces tenemos un tipo más o menos desconocido, otro tipo que tampoco se sabe muy bien a qué va, y después tenemos a Salvini y la Liga que inmediatamente ponen el tema antiinmigrante al tope de la agenda, anuncia un viaje a Sicilia para ir marcando la cancha, para buscar qué maneras de expulsar a inmigrantes. Dice que hay 50.000, entre comillas, ilegales, 500.000 que ya quiere expulsar. O sea que ya empieza, no terminó de jurar y ya empieza con las políticas inmigrantes, con la estigmatización, con una continuidad también un poco de lo que fue la campaña, como hablamos en estas semanas, y ya pone como prioridad echarle la culpa de todos los inmigrantes, sacarse encima a todos los inmigrantes posibles, incluso salirse un poco de la política europea, de tratar de repartir los costos y inclusive de las cuotas de los inmigrantes que van llegando, y buscar de alguna manera, bueno, hacer un gran tema que inclusive la verdad que si uno mira los últimos 3 años, viene cayendo y muy marcadamente la cantidad de inmigrantes que viene entrando a Europa, ¿no? El año pasado creo que recién eran 16.000, cuando eran más de 120, 130.000 hace 2 o 3 años. Entonces se sigue agarrando de un tema que ni siquiera te diría que tiene la urgencia que tenía hace un par de años. No debería ser el foco directamente. Y yo creo que no, pero bueno, ellos quieren marcar eso como su principal tema. Y bueno, y después queda también todas las dudas, ¿qué va a pasar? Bueno, lo sacaron al ministro de Economía, que era el gran problema, que el presidente Mattarella lo había desplazado, este señor Savona, que quería irse del euro, o así lo había manifestado, queda con otro ministerio, ¿no? Como una especie de que queda en el banco de suplentes. Tampoco vamos y queda la gran pregunta de que venimos haciendo desde que venimos observando esto, ¿no? ¿Cómo van a conciliar las políticas populistas del 5 estrellas, de aumentar el sueldo mínimo, darle subsidio a esto o lo otro, con la política de la Liga de austeridad, ajuste, déficit cero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la sábana corta sigue estando y los pingos se verán en la cancha. Bien, y Rajoy, bueno, como dijimos, Rajoy, contanos este panorama, a ver cómo fue esta cuestión, cómo lo viste, esta salida de Rajoy. Bueno, esto fue muy rápido y muy inesperado. En España hubo 3 o 4 mociones de censura, esta es la cuarta en realidad, que ninguna había prosperado. Recordemos que es un sistema parlamentarista, con lo cual no debe alarmar ni asomar a nadie que un presidente tenga que renunciar. Esto no lo digo por razones ideológicas, sea de derecha, de izquierda. Es muy distinto a un sistema presidencialista, donde cualquier alteración en el mandato es un golpe, es un cambio de régimen. Acá el régimen parlamentario no cambia, lo que cambia son las figuras a través de una figura constitucional que, de vuelta, así como Merkel lleva más de 20 años porque el Parlamento la sigue apoyando, Rajoy tuvo que irse antes del final de su mandato, y en ningún caso lo equiparo con la reelección indefinida de Ortega ni las cosas que hablamos en América Latina, porque me parece que son 2 sistemas muy distintos y que funcionan de manera muy distinta. Habiendo dicho esto, me parece interesante que esto también sucede por un caso de corrupción, el famoso caso Gürtel, que ¿por qué lo afecta a Rajoy? Es un caso de una trama de corrupción de su partido, el Partido Popular, donde se pagaban sobreprecios, bueno, bastante de lo que vemos todos los días en América Latina. El tesorero fue condenado a más de 30 años, el señor Bárcenas, tesorero del Partido Popular. El empresario Correa, que es el principal sospechoso, creo que le dieron 51 años.
Y digamos, se demostró claramente que el Partido Popular, bueno, tenía lo que los españoles llamaban la contabilidad B, tenían una serie de libros contables que eran truchos, y bueno, y un montón de coimas de lavado de dinero, el Bárcenas tenía cuentas en Suiza, lavado de activos, como decía, blanqueo de capitales, todo tipo de delitos, ¿no? Cosas con las que acá simplemente podemos soñar. Claro, ahora, ¿qué pasaba con Rajoy? Rajoy en ese momento era el presidente del partido. Entonces, no debía por lo menos no saber del tema. Claro, no es que estamos hablando de que Rajoy era presidente de España, no, era presidente del partido, que era donde se estaba haciendo todo esto. Inclusive aparecen algunas anotaciones, viste, que decía Rajoy esto, lo otro. Bueno, ya sabemos cómo es eso. Políticamente es muy difícil ir contra un presidente a nivel judicial porque hay un par de anotaciones y demás, con lo cual la justicia llegó hasta donde llegó, ¿no? Ahora tenemos el tradicional partido, o sea, España en los últimos 5 años pasó de ser un sistema bipartidista con enorme predominancia del Partido Popular por la derecha y del Partido Socialista Obrero, PSOE, por el lado de la izquierda, más una serie de partidos regionales con mayor o menor importancia. Ahora se volvió en un sistema múltiple de donde hay 4 partidos importantes, 2 viejos y 2 nuevos, ¿no? Los nuevos son Cambiemos por izquierda y Ciudadanos por derecha, son medio producto de todo el movimiento de indignados y de la crisis del 2008 y demás. ¿Y qué pasa? De los 4, el que estaba más débil y más en la lona era justamente el PSOE, porque los últimos líos sobre los cuales hemos hablado mucho acá, el tema en Cataluña, además el Partido Socialista apoyó un poco al Partido Popular, Podemos medio que sí que no, Ciudadanos también apoyó, y entonces se fue desdibujando, no tenía mucha iniciativa propia, había cambiado sus autoridades, había perdido una elección, creo que había salido tercero, si no me equivoco, en las últimas elecciones donde fue reelegido Rajoy. Y entonces que de repente pega el batacazo este señor Sánchez, que el jueves hay una sentencia donde se anuncia la sentencia, y lo interesante es que además es condenado como figura jurídica el propio Partido Popular y tiene que pagar una multa de varios cientos de miles de dólares. Entonces aprovecha este señor Sánchez y propone una moción de censura, ¿no? En España se llama censura positiva porque además de presentar la censura y decir se tiene que ir el gobierno actual, tenés que presentar vos mismo también un gobierno. Entonces pide que se vaya Rajoy, pero al mismo tiempo postula a Sánchez del PSOE como el nuevo primer ministro. Y entonces, ¿qué hace Sánchez? Para poder voltearlo a Rajoy necesita de alguna manera reavivar su alianza con Podemos. Podemos, como creo que lo nombramos el podcast pasado, venía también de sufrir un gran golpe cuando su líder Pablo Iglesias se supo que se había comprado una mansión, cuando él mismo unos años antes había dicho que no se puede confiar en un ministro de Economía que compra una mansión, no me acuerdo si eran $400.000, 500, 300, pero la misma cifra que él había dicho que no se puede confiar en alguien que compra algo de ese precio, le encontraron a él que había comprado algo exactamente por esa cifra, $310.000, si no me equivoco, algo por el estilo. Cuestión de que ellos venían con esos problemas, y bueno, esta especie de alianza entre los golpeados se vuelven a juntar con Podemos, todavía no le alcanzaban los votos, entonces negocia rápidamente con el Partido Nacionalista Vasco y con los nacionalistas catalanas. El nombre Junts por Cat es uno y el otro es el Partido Nacionalista Catalán, creo. O sea, bueno, junta suficiente gente entre todos y sorprendentemente lo voltean a Rajoy, ¿no? Y bueno, entonces asume Sánchez, digamos, ya con un partido que de vuelta debe ser el 4º partido de España en términos de votos, que tiene agendas completamente distintas en Cataluña y en País Vasco, con los
partidos que los apoyaron, que tiene una guerra de celos, si querés, o competencia por un electorado parecido con su socio que es Podemos, que tiene jurada la venganza por parte del Partido Popular, que fue que se siente que fue de alguna manera víctima de una trampa o que no se merecía esto y demás. El mismo Rajoy se trató de defender en el Congreso y demás. Entonces tiene unas alianzas pero muy tenues y frágiles, digamos. Están todos unidos por el espanto, todos unidos por el odio al PP, salvo Ciudadanos, que también va a seguir siendo oposición. Y entonces, con minoría en el Congreso, en las dos cámaras, con un montón de problemas serios para arreglar, van a querer, ¿qué es lo que pasa? Ni al PSOE ni a Podemos les conviene ir a elecciones anticipadas donde todo el mundo prevé que ganaría Ciudadanos por goleada. Entonces quieren tratar de terminar el mandato de Rajoy, que son de acá a 2 años. Ahora, al mismo tiempo, el PP y Ciudadanos van a hacer todo lo posible por bloquear y frenar cualquier iniciativa que tengan y forzarlos a llamar a elecciones anticipadas. Entonces, uno podría decir, bueno, triunfo para el progresismo en España, bueno, sacaron a Rajoy, que era un tipo tan conservador y demás, pero la verdad que todo este proceso está todavía muy dinámico y esto puede desembocar tranquilamente en la vuelta de Rajoy o sobre todo la llegada de Ciudadanos al poder o que la alianza se haga trizas y que terminen peor que antes, o al revés, que les vaya muy bien, que se consolide la alianza entre Podemos y el PSOE, que saquen adelante esta legislatura y que terminen su gobierno dentro de 2 años. Está todo por verse. Y nosotros nos vemos también dentro de una semana, ¿no, Guille? Así es, estimados oyentes. Estamos finalizando este nuevo podcast hasta la próxima semana. No podemos, por supuesto, dejar de agradecer a la producción, al señor Julián Doyle y Gonzalo Criado. A la magia de la operación técnica tenemos al señor Diego Garnica y a Nico Zamorano en la dirección de la radio, por supuesto, y desde luego a Radio Arroba, que es nuestra segunda casa. Los queremos demasiado o muchísimo. Gracias por estar y hasta la próxima. Dale, y vénganse a Medio Extremo, que está siempre en nuestra página, nuestro lugar de trabajo. Hay filtraciones, hay crónicas. Medioextremo.com. Y mucho de lo que estamos viendo y de lo que charlamos acá lo pueden ver más en detalle en nuestra página. Hasta la próxima.